Ah, este no tiene lente de 0,5. Ah, hay que alejarlo más entonces. Bueno, cuando quieras, Lalo. Bueno, y que ya no tengo micrófono. Trato de conseguir, pero bueno, por ahí no hay. Best effort. Hoy vamos a hablar de un título súper ambiguo: ideas con raíz cuadrada. Tenemos sponsor, como siempre. Gracias, sponsors. Y son todos estos temas. Usar la raíz cuadrada con J, que hay varios problemas en donde tiene particular sentido. Dos versiones de QRT de composición que son cualitativamente distintas, y una es más de algoritmo y otra es más de estructura. Y bueno, Mo, porque Mo es el algoritmo de tres cosas con raíz cuadrada y expresión. Y Mo con update, que es lo más prefiero de hecho. Pero, o sea, bueno, primero hablamos de la idea de lazy updates, que es de las cosas que son implementativamente más fáciles. No es un poco de divertido, es un poco de idea. Bueno, esta idea la vamos a usar para permitir updates en estructuras que no soportan updates. Pero que la respuesta a una query sí soporta updates. El ejemplo obvio sería tabla aditiva, por ejemplo. Yo tengo tabla aditiva y puedo hacer consultas de suma en rango y updates de suma en rango también, de suma en punto, de hacer casi cualquier cosa. Pero la tabla aditiva no soporta los updates. Sin embargo, una vez que yo respondí una query y yo le quiero aplicar un update a la respuesta, sí puedo. Porque yo sé en qué rango se hizo la consulta, o yo supongamos que es suma en punto, es update en punto y query de suma en rango. Yo sé qué punto modifiqué, entonces yo puedo saber qué cambios le tengo que hacer a la respuesta que calculé con la tabla aditiva. Si sé los updates que se hicieron después de la última vez que construí la tabla, ¿no? Bueno, esta es básicamente toda la idea de hacer lazy updates en este contexto. Tiene una estructura que se construye. Ahí va. Tenemos presupuesto. Tenemos una estructura que se construye en TDN y tenemos que aplicar U-updates. Y en el medio hay Q-queries, pero las queries mucho que no importan. Pues sí importan, están en la complejidad. Y tenemos que hacer Q-queries y están intercalados los updates y queries. Acá muchas veces voy a diferenciar updates y queries, aunque los problemas no se diferencian y son todos parte de un mismo Q, porque en la complejidad a veces nos va a interesar, y para hacer cuentitas, cuántos son updates y cuántos son queries, y cuál es el costo de una update y cuál es el costo de una query. Puntualmente cuando lleguemos a Mo vamos a hacer muchos más updates que queries. Y estas estructuras a su vez son intercompatibles con Mo, mucho lo que vamos a ver hoy. Pero bueno, la idea acá es que si sabemos que vamos a hacer updates, bueno, si no sabemos cuántos van a ser queries y cuántos updates, Q-queries, o pensamos que pueden ser todos updates menos uno. Y lo que hacemos es, cada U-update, reconstruimos toda la estructura. Podemos aplicar los updates a la data original, pero no podemos aplicárselos a la estructura que construimos con esa data original. Entonces, se lo aplicamos a la data y construimos una nueva versión de la estructura. Y para responder a una query, respondemos con la estructura en su estado actual y después presentamos los updates que nos faltan y se los agregamos a la respuesta a la query. La gracia de esto es que solo vamos a tener esta raíz de U, updates, que agregar a nuestra respuesta. Entonces, bueno, vamos a tener raíz de U por TDN más Q. Bueno, habría que agregar un Q por el tiempo de actualizar una respuesta, que acá asumimos constante, pero podría no serlo. Siempre acá hay que tener presente que muchas cosas las escribimos asumiendo que todas las operaciones elementales son O de 1, y si no lo fueran, hay que componerlo. Pero bueno, acá el TDN lo explicitamos porque suele ser el que tiene un poco más de gracia. ¿Alguna duda con esta estructura? Con estos pasos? Bueno, y acá un lindo ejemplo con tabla aditiva, que es consultas O1, construcción ON,
Actualización es sumar un valor X a todos los elementos de un rango. Consulta suma de un rango. Y acá tenemos, y que la complejidad, bueno, nos va a quedar raíz de U por Q más N. Como detalle, cómo hago sumas a todo un rango, lo que yo voy a hacer es hacer dos pasadas del algoritmo de tabla aditiva. Es en el primero, uso el truquito de sumar 1 al principio del rango y restarlo, o sea, sumar X al principio del rango y restar X después, el primer elemento que no está en el rango, y hago una primera corrida de tabla aditiva, y eso me va a dar los deltas que se le aplican a cada posición, o sea, si fuera todo inicialmente 0, me va a dar los valores de todo el array, pero bueno, podría haber valores iniciales y los sumo, eso es independiente. Y una segunda pasada de tabla aditiva para saber ya la suma realmente del rango. Eso, como en dos pasadas de tabla aditiva puedo reconstruir la tabla aditiva con esta batería de updates. Todo sigue siendo bueno. Y bueno, después es una tabla aditiva común y le aplicamos queries de suma en rango. Y para actualizar una respuesta, tengo un rango que le sumo a todos sus elementos X y tengo un rango por el que consulto, miro la intersección y es el tamaño de la intersección por X. Y ya está. Eso lo hago hasta raíz de veces para responder cada query. Y ahí reseteo toda la estructura en O de N. Comentario de Agustín dijo que, bueno, en su opinión también era calle friendly, era simpático. Así que, aunque este mismo problema saldría en el ON con Segment Tree, con Lazy Propagation, esto creo que es radicalmente más simple de hacer. Y según Agustín, aparte, seguramente la performance sería similar porque esto es muy calle friendly. O sea, en general las operaciones son calle friendly o son O1. ¿Alguna duda con este ejemplo? Los ejemplos de Mo van a ser sobre un problema, las últimas tres estructuras van a ser como incrementalmente resolver un problema que no sale con Segment Tree. Bueno, el primero sí saldría con Segment Tree, pero los otros dos ya, la complejidad con el Segment Tree nos daría muy feo. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo podemos usar la raíz cuadrada como cota en dos casos bastante interesantes. El primero es en grafos. Porque algo útil y algo interesante a tener en cuenta es que hay hasta raíz de m, dos raíz de m nodos con grado raíz de m. Con grado mayor o igual a raíz de m, donde m es la cantidad de aristas. Entonces nos permite responder fácilmente problemas que tenemos estas operaciones. Un update a un nodo y una query a los vecinos del nodo. Una query donde le pregunto a un nodo alguna síntesis de todo su vecindario. Análogamente, siempre se puede invertir las ideas de query y update, entonces puedo tener update de que dado alguien actualizo, le hago algo a todo su vecindario, algo uniforme, y queries de cuál es el valor en un punto, en un nodo virtual. Son análogas. Con una idea parecida a la que usamos antes para tener suma en rango y query en punto en la primera pasada de la tabla aditiva. Bueno, la idea, el ejemplo en el que lo podemos usar es este. Dado un grafo con n nodos y maristas, donde cada nodo inicialmente tiene un valor 0, por simpleza, resolver las siguientes consultas. Dado un nodo U y un entero X, aumentar en X el valor de todos los vecinos de U. Y 2, dado un nodo U, devolver el valor de ese nodo.
De hecho, a priori no conocemos una estructura, sin esta idea, que nos resuelva este problema. ¿Verdad? Bueno, y la idea va a ser esta. Cuando aplico una update a un nodo, si tiene grado menor o igual a la raíz de m, actualiza efectivamente los vecinos. Le digo a los vecinos, si vos aumentate en x. Y si tiene grado mayor a raíz de m, acá pongo raíz de m porque teóricamente sería lo que minimiza la complejidad, pero será una constante k que podremos seguramente. Pero va a ser un valor aproximado de raíz del máximo m. A veces es mejor, a veces es óptimo un poco por arriba, un poco por abajo. Lo mismo acá, todo donde vean raíces de cosas, seguramente sea alguna constante y se optimiza en raíz de m. O en raíz de lo que sea, pero que pueden toquetear un poco si las complejidades no son, si algunas cosas que no están explícitas no son constantes, ese tipo de cuestiones. Si tiene grado mayor a raíz de m, acumulo el update en un total asociado a ese nodo. Entonces, fijemos esto, cuando quiero hacer query a un nodo, a él le habrán llegado los updates de todos los vecinos con grado menor o igual a raíz de m, porque ellos propagan sus updates, ¿sí? Y no le habrán llegado ningún update de sus vecinos con grado mayor a raíz de m. Pero sus vecinos con grado mayor a raíz de m son a lo mucho a raíz de m, son poquitos. Entonces él puede iterar todos sus vecinos con grado de raíz de m, que tiene que haberlos filtrado previamente. No es que él puede fijarse en ese momento quiénes tienen y quiénes no grado mayor a raíz de m, porque tendrá que iterar todos sus vecinos, eso saldría mal. Sino tiene que tener filtrados previamente en una primer pasada, en un precómputo, qué vecinos tienen grado mayor o igual o mayor. Acá es importante donde poner igual, para no contar ninguno dos veces. Tienen grado mayor a raíz de m. Y entonces preguntarle a esos vecinos solamente cuál es el acumulado de sus updates. Acá esto es fácil porque los updates son asociativos, conmutativos, acumulables, etc. Si fuera un poco más complicado habría que rebuscársela. Pero bueno, igual este era un problema que sin esto es mucho más difícil. ¿A alguno se le ocurre una solución a este problema que no use esta idea? Es un grafo no dirigido arbitrario. Yo quería preguntar cómo haces para avisar al vecino grande que ya le propagaste a ese nodo el update. Es que no te lo propagás. O sea, cuando vos mirás a tus vecinos grandes, no te propagás el update. Solo actualizás la respuesta a la hora de responder. Ah, lo haces en todas las queries entonces. Claro, porque es un costo que vos podés pagar en todas las queries. ¿Se entendió más o menos esta idea? En la Brasil que se empezó a Summer School de 2023, el Training Camp de Campinas, se tomó un problema que salía con esta idea. De hecho, yo ese que lo quería poner de ejemplo y después tuve que inventarme el de recién. Porque yo creí que estaba en 2024, entonces lo buscaba y no lo encontraba. Después Seba, que justo hoy no lo veo, ¿está todo bien? Ok. Me pasó el link y me dijo, no, era de 2023. Y ahí está el link, que no está resaltado ni nada, pero ese es un link. Aunque, el problema para se llama PowerLink, lo parto ahí en el enlace, cuando tengan las diapos en PDF. De hecho, Seba, en su momento, no lo resolvió con esta idea que les estoy comentando. Yo usé esta idea en segundos. Él lo resolvió con la primera idea que les comenté, con Lazy Updates. Y resulta que también salía. Porque bueno, fíjense que sale. O sea, había que usar un truquito de que nodos con tamaños mayores y menores a raíz cuadrada. Pero él lo que más usó es la idea de... ¿Está bien lo que estoy diciendo? No necesita hacer eso porque se puede fijar cada vez que hace un update
si es vecino del nodo que estoy preguntando. Igual si no recuerdo mal, ahí preguntaba sobre totales. Ahí preguntaba sobre un total de los valores asociados a todos los nodos. Entonces ahí era más fácil incluso aplicar el lazy update. Bueno, si quieren pueden buscar PowerLink, es un problema de QForce que ya ha salido, y pueden tratar de aplicar estas dos ideas. Que con cualquiera de las dos les va a salir en una complejidad similar. Es un lindo problema. Y esto es algo que se agregó revisando las diapos anteayer, que ahí no me di cuenta que era un ejemplo que es clásico y que es fundamental de cuando la raíz cuadrada es una buena cota. Así que había que incorporarlo. Que era cuando yo tengo subsum de elementos que son positivos o que son no negativos y que la suma tiene una cota no muy grande. Supongamos si tengo n elementos y la suma es s, hay hasta raíz de s, hasta o de raíz de s, creo que la cota post es 2 raíz de s, elementos distintos. Entonces puedo hacer subsum o algunos programas de DP similares en únicamente o de raíz de s pasos de utilizar, y que puntualmente acá no necesito hacer convolución genérica, que sería por ejemplo un FFT, sino que puedo hacer algo que es como un sliding window, con mucho cuidado, pero es parecido a un sliding window, que da ODS. Entonces puedo resolver subsum para este caso puntual en O de S a la 3 medios. Había un problema en la PDA que sería creo, con algo parecido a él, que sería con esto. Acá la convolución no la hacíamos con este cuidado, sino que la hacíamos con bitset, pero sí usábamos que solo teníamos raíz de distintos. Entonces igual ayudaba a que quede eficiente. La Programadores de América 2024 estoy diciendo. ¿Alguna duda, consulta sobre este problema? Va a hacer este ejemplo sobre esta propiedad. Bueno, sigo. Ahora vamos a empezar con ese QRT de composición. ¿Algunas otras? Creo que hasta las 10:30, como siempre. No sé si, Agustín. Excelente. Bueno, no sé si puedo decir algo en lo anterior. Que muchas veces para hacer ese subset sum, si solo te interesa un conjunto que suma S y los elementos no son distintos, y tenés, ponerle 3 ocurrencias o más de un elemento, podés combinar 2 en uno solo más grande, y así hasta tener todos elementos distintos, o a lo sumo 2 de cada uno, y tenés una cota similar a raíz de S. Sí, eso es verdad, y eso lo usamos en su momento en la PDA. Es verdad que los elementos iguales se podían emparejar y quedaban multiplicados por potencias de 2. Básicamente. Ese truco no anda para mochila, ¿no? Claro, para subset sum sí, para mochila me parece que no. Claro, porque para subset sum... Hay que hacer algo más de este tipo, pero está bueno. Es más general, es un principio. Claro, o sea, subset sum lo que tienes como con lo medio y lo metente es como que hay dos grupos nomás. Entonces ahí van a ser distinguibles los elementos, si lo usas, podés reemplazar libremente. Claro, o sea, mientras tengas 3 o más, puedes agarrar 2 y sacarlos y te quedan los sumo 2 de cada uno. Y esta cota te garantiza que el proceso te va a converger a tener raíz de n cosas. Y ahí en cada una haces el update lineal y listo. O sea, que siempre harías como si fuera un único un elemento solo, porque va a ser un elemento solo. Gracias por el aporte, Mateo. Ahora toca SQRT de composition como precómputo. La idea es bastante sencilla. Tengo un dominio que tiene un tamaño n y lo voy a dividir en O de raíz de n trozos, bloques, cosas de tamaño O de raíz de n. A cada trozo se le aplica un precómputo que va a ser costoso, en el tamaño del mismo, que va a tener una complejidad alta.
pero que ahora que son chiquitos, no va a ser a nivel total tan alta. Después los uso para responder consultas futuras o para hacer un cómputo global merchando las respuestas o lo que necesiten. Por ejemplo, si el cómputo es O de n cuadrado, al aplicarle un bloque de tamaño O de raíz de n, la complejidad queda O de n y el total va a ser n a la 3 medios, porque va a ser O de n por bloque por raíz de n bloques. ¿Alguna duda? Y acá hay un ejemplo que resolví hace no tanto, justamente cuando. De hecho, se me ocurrió la idea armando estas diapositivas, que es Increasing Array Queries de CSS. El enunciado es fácil de contar, hay un link ahí, pero es fácil de contar. Básicamente, nos van a dar un array de enteros y nos van a hacer, y tenemos una operación que podemos hacer, que es aumentar un elemento en 1. Esa es toda la operación que podemos hacer. Y nos van a pedir consultas de tal rango del vector, cuánta es la mínima cantidad de operaciones que tenemos que hacer para que quede creciente. Para que quede de hecho no decreciente, en realidad. Creo que si fuera creciente habría que hacer algún truquito y listo, pero sería más molesto. Charlando hace unos días con los chicos, también me comentaron una solución que hice en NLogN usando una idea de binary listing que comentó Bianca. Pero la idea que les voy a comentar ahora, que es la que se me ocurrió haciendo las diapos y la que encaja en el contexto de la presentación, es con SQRT de Composition. Y que queda en la raíz de n. Cuando tomo n sobre base más un puntos, K0 igual 0, K1 base, Ki igual i por base, con base aproximadamente raíz de n. Acá es donde les digo que hay una constante que uno hardcodea, pero que optimiza más o menos las cosas en algo parecido a raíz de n. De hecho, acá era n de 200.000 y la base me quedó en 2000, así que era bastante más que raíz de n. Bueno, pero fue la que optimizó, sobre todo porque un problema era la memoria, lo que permitió que entre en memoria todo. Para cada punto i, calculo para el sufijo que inicie en ese punto, el costo de hacer creciente cada prefijo de ese sufijo, lo voy a llamar costo ij, es decir, el costo de hacer creciente el subarray que empieza en i y termina en j, j exclusive. El valor que tomaría cada elemento del sufijo si se hiciera creciente el prefijo que termina ahí, lo mismo que tomar el máximo de ese prefijo del sufijo, que es max y j, y la suma de los valores máximos de los elementos de ese prefijo, que es sum max y j. O sea, sum max es la tabla aditiva de max, es la parte de max, básicamente. Y ese es un precómputo que es O de n del n global, porque hago todo el prefijo, hago todo el sufijo, perdón, pero lo hago partiendo en raíz de n puntos, así que hago raíz de n veces. Entonces queda O de n raíz de n. Y para responder a query LR, simulo manualmente el proceso de L hasta el próximo KI, sin incluir el propio KI. Básicamente, cuando avanzo, miro si el que estoy pisando ahora es menor que el máximo que llevo, y si lo es, lo aumento y pago el costo de la diferencia. O sea, no lo aumento explícitamente porque las queries no modifican la estructura preexistente, pero para que se entienda la idea. Y si no, actualizo cuál es el máximo. Luego le agrego el costo de hacer creciente todo el rango desde KI hasta R. Y acá viene un poco la magia, que es buscar con una binary el último elemento de J de ese rango, que sería menor o igual al máximo C desde L hasta KI. O sea, yo llegué hasta KI con un máximo C, que es, y con algún costo. Luego agrego el costo de haber hecho que todo lo que venía después del KI sea creciente. Básicamente la idea sería esta, en color blanco. Sería que yo llegué
que yo llegué, y en el KI, y ahora calculo el costo de que este subarray sea creciente hasta R, y acá es L. Ahora, fíjense que acá va a haber una parte que aunque esto sea creciente, voy a tener que pisar. ¿Sí? Bueno, esto para eso uso el max y J. Para esto uso el max y J, que busco el primer elemento que es estrictamente, o el último que es menor o igual, el último que es menor o igual a este C que quedó acá. ¿Sí? Y entonces lo que queda es, lo que yo simularía es que voy a hacer ahora esto. Entonces, me va a interesar agregar a la respuesta el cost que es C por J menos I, que acá o sea, sería menos KI, y acá está J, pero ahora acá puse I porque era el inicio, y porque ahí lo uso como índice, menos sum max y J, que es porque el sum max es la suma de los valores que había en este rango una vez que lo hice creciente. ¿Se ve? Y bueno, eso es básicamente sí, ahí sería menos J por J menos KI. Pero bueno, es un typo, después lo corregiré, pero ¿se entiende? Y eso sería lo que tengo que sumar al costo. ¿Se ve? ¿Hay alguna duda sobre esta solución? A veces me da miedo que nadie tenga ninguna duda. No sé si es que entienden todo o no entienden nada. Y bueno, este es el ejemplo que traje de ese QRT de Composition aplicado como precómputo. Esto no lo podría haber querido hacer para cada inicio L, esta binary, o incluso este precómputo directamente, pero era demasiado caro, por eso había que partirlo en dos partes. ¿Se entiende? Bueno, ahora vamos a ver si podemos crear una estructura que soporta queries y updates con esta misma idea. Y bueno, vamos a aplicar la idea de consultas en rango y updates en punto en 1D, que es el caso más usual. Podría hacerse en 2D, podría tenerse otros números, pero es más extremo. Al igual que antes, dividimos el vector en O raíz de n bloques de tamaño O raíz de n y mantengo el valor para cada punto y el valor agregado de cada bloque. Y para responder a una query R, si N y R pertenecen al mismo bloque, calculo la respuesta en O de raíz de n manualmente, o sea, entero, el rango, porque hay poquitos valores. Y si no, calculo el valor del sufijo del bloque que empieza en L, que es desde un L hasta un KI, agrego los bloques intermedios cubiertos completamente por la consulta, que como sé el valor agregado, los consulto no uno, y agrego, y después agrego de nuevo manualmente el sufijo de un KI, pero hay que hacer un KJ, pero para un I, no tiene que ser el mismo I, de KI hasta R, ¿sí? Y esto permite, si la operación es conmutativa e inversible, hacer updates O1 y consultas en O raíz de n. Si la operación no conmuta, voy a tener que recalcular todo el bloque, entonces las updates también van a ser raíz de n. ¿Se ve? Si fueran pocos updates y muchas consultas, podría aplicar tablas aditivas, una tabla aditiva de bloques, una tabla aditiva de sufijos y prefijos en cada bloque y hacer updates O de raíz de n y queries O1, si quisiera, pero creo que es el caso más raro. Pero si quisiera podría un poco aplicar una dualidad y tener updates raíz de n y queries O1.
Y este es la estructura recopada. Esto es algo que claramente, esto sería difícil de hacer con segment tree y tendría updates más caros. Es mete un multiconjunto con updates. Dado un multiconjunto de n enteros, XY, que van de 1 hasta n. Ahí no creo que XY sea menor que n, pero bueno, es importante que los XY son. Sí, si no tendría sentido, así que no importa. Se realizan consultas y actualizaciones intercalados de los tipos consulta, calcular el max del multiconjunto, mínimo entero excluido sería max. Y update, agregar un elemento al multiconjunto o eliminar una aparición de un elemento del multiconjunto. De hecho, si eliminasen o agregasen muchas apariciones, daría lo mismo. Y bueno, Q hasta 2 por 10 a la 5 y Q hasta 10 a la 7. Acá el enunciado podría decir, bueno, se te dará 10 a las 7 cosas, pero hasta 200.000 serán consultas y todo el resto serán actualizaciones. Algo así te pueden decir. ¿Se entiende este enunciado? Y ahora vamos a ver una estructura que permite soportar esto y permite responder eficientemente. Mantengo un histograma de los elementos, ¿sí? Como son hasta 2 por 10 a la 5, puedo tener un histograma de los 2 por 10 a la 5 elementos. Por cada bloque del histograma, o sea, hago ese cuarto de composición sobre el histograma. Por cada bloque del histograma calculo la cantidad de elementos distintos, que es la cantidad de posiciones no nulas. Estas dos cosas se actualizan en O de 1. Eso es lo importante. Cuando modifico una posición, si antes era 0 y ahora es 1, o si antes era 1 y ahora es 0, puedo aumentar o reducir la cantidad de dígitos en el bloque. Y el bloque lo sé porque es un cociente, a qué bloque pertenece. Entonces, las dos cosas se hacen en O de 1. Al hacer una consulta, busco linealmente el primer bloque que no está completo. Es decir, si los bloques tienen 300 elementos, el primer bloque, que la cantidad de elementos distintos no sea 300. Y eso se puede hacer porque tengo raíz de n bloques, entonces miro el primero, el segundo, el tercero, el encuentro uno. Y una vez que estoy dentro de ese bloque, también busco linealmente el primer elemento que tiene 0 apariciones. Porque también hay 300 dentro del bloque y raíz de n dentro del bloque, así que pago hasta raíz de n haciendo eso. Y entonces ya sé cuál es el max del conjunto con consultas O de raíz de n, pero updates O1. Lo que es compatible con estas cotas de complejidad, estas cotas del input. Sí, perdón, ¿ese programa se podría haber hecho con segment tree o algo de eso? El segment tree te pondría un log tanto en las queries como en los updates, seguramente. O sea, sí, seguramente segment tree podrías, porque en histograma, podrías tener histograma y guardarte quiénes están con 0, o sea, como tener prendidos los ceros y buscar el mínimo prendido. De hecho, lo podrías hacer con un set, pero ahí tendrías un log también en los updates, potencialmente. Y eso es lo que te arruina la complejidad. En cambio, acá tenés un log solamente, acá tenés la raíz en las consultas, pero no en los updates, pero hago un updates. Claro, sí, el problema, las cotas del problema están puestas para favorecer este enfoque, pero no es tan arbitrario, porque si yo quiero responder ahora este mismo problema con Mo, o sea, consultas al rango de este problema con Mo, incluso aplicar updates, voy a estar en el caso en donde tengo muchos más updates que queries, porque Mo naturalmente, Mo cuando usa una estructura, como vamos a ver a continuación, naturalmente hace muchos más updates que consultas. Entonces me sirve, ocurre orgánicamente que quiero una estructura que soporte muchos updates y relativamente no tantas consultas. ¿Alguna otra duda? Bueno, ahora vamos a hablar del algoritmo de Mo. Tengo un problema de realizar consultas en un vector de n elementos. Tengo una estructura de datos, acá no digo consultas griego, pues consultas en rango, ¿sabes?
tengo una estructura de datos que puede representar un rango LR y permite responder la consulta sobre ese rango en O de Q, un Q grande. Puedo modificar la estructura para pasar a representar L más 1R, L menos 1R, LR más 1 o LR menos 1 en O de Q, de costo de hacer actualizaciones en la estructura. Por ejemplo, en esta estructura que estamos usando antes, el Q sería raíz de n y el U sería 1. Permite responder todas las consultas en Q más n por raíz de n por U mayúscula más U minúscula por Q mayúscula. Acá es donde nos interesa que el U mayúscula sea mucho más chico que el que sea especialmente chico, permitiendo que el Q mayúscula sea un poco más grande. El mayor bolos text de todas mis diapositivas, pero bueno, era necesario. Divido las consultas, esto es para razonar, ahora la implementación va a ser mucho más sencillo, de hecho. Divido las consultas en O raíz de bloques de tamaño O raíz de n en función de su posición de inicio, o sea, el L. Y dentro de este bloque, las consultas les hago que avancen siempre en R. Es decir, ordeno, y acá viene el truquito implementativo mágico, las cosas por L. Cuando digo barra barra, quiero decir división piso, que es la notación que usa Python para tomar el cociente entero, para hacer la división entera. En C++ ocurre naturalmente. De hecho, barra barra es un comentario. Aplico y hago L dividido piso raíz de n, R. Voy a responder las consultas en este orden, actualizar la estructura y pasar una consulta a otra, modificando los extremos como sea necesario. Es literalmente, si el L está en otra posición, modifico, te hago saltitos de A1 en el L y en el R hasta llegar a la nueva estructura, al nuevo rango que quiero responder. Y bueno, tengo dos situaciones. El L sigue en el mismo bloque o el L cambia de bloque. Si el L está en el mismo bloque, o sea, las consultas están en el mismo bloque, el L se puede mover a lo mucho raíz de n veces. Y el R solo puede avanzar. En cada bloque puede avanzar hasta O de n veces, porque hay n posiciones. Y entonces cada bloque realiza hasta n updates, cada consulta genera hasta O de raíz de n updates del extremo izquierdo. ¿Sí? Y al cambiar de un bloque a otro, el extremo L avanza hasta n veces y el R retrocede hasta n menos n veces. O sea, al pasar de un bloque al inmediato siguiente, el L avanza hasta raíz de n, pero podría avanzar muchos bloques de una. Pero bueno, no me molesta eso. Entonces, cambiar de bloque, que ocurre hasta O raíz de n veces, se realizan ON updates. Y de ahí viene la complejidad de que la cantidad de updates sea n raíz de n, o sea, por un lado, n raíz de n, porque tengo raíz de n bloques que cada uno realiza O de n updates, más q raíz de n, porque cada update puede mover hasta raíz de n veces el extremo izquierdo, sin salirse del bloque. Entonces, por eso, el total es n más q por raíz de n por la complejidad de cada update. Yo entendí bien porque la parte dice pasar de una consulta por el mismo bloque, primero podemos hacer al mucho raíz de n veces. Porque no puede ser que algunas multiplicaciones extremadas tengan que mover varios lugares. Fíjate que lo dividimos en bloques de tamaño raíz de n por el extremo izquierdo, por el L. Entonces, si se moviera más raíz de n, el extremo izquierdo saldría del bloque, sería otro. Pero como están ordenados por R, no puede pasar que tenga que ir y volver. Pero fíjate que el primer criterio no es el R, es el bloque. El L dividido piso raíz de n es el bloque, es el número de bloque en el que está. Si el primer criterio es el número del bloque, entonces una vez que salió del bloque, nunca vuelve a entrar. Pero yo digo, cuando está dentro del bloque no puede pasar que vaya y vuelva muchas veces. El L. Sí, dentro del bloque. Pero el bloque tiene tamaño raíz de n. O sea, la longitud, la cantidad de posiciones que se puede mover el L es raíz de n. O sea, si eso es de cada query. O sea, fíjate que yo partí en bloquecitos de raíz de n. Entonces el L solo se puede mover en este bloque.
Entonces puede haber un L1 y un L2, pero esta distancia claramente es menor o igual a raíz de n. Porque si fuera mayor a raíz de n, alguno estaría fuera del bloque. Por eso el extremo izquierdo se mueve hasta raíz de n veces. Pero por cada cuello. Sí. Ok, Sí. ok. Una pregunta. Por eso el Q por raíz de n es la complejidad. El Q por raíz de n por updates. Entonces, solamente funciona con operaciones conmutativas, ¿sí? ¿Cuánto? Solamente funciona con operaciones conmutativas, ¿sí? No. Puede, si asocia, alcanza. Si asocia y es inversible. Lo importante es que es inversible. De hecho, si no es inversible, aunque conmute, no funciona. Por eso, para máximo, no funciona bien Mode. Eso tiene una estructura que representa explícitamente un conjunto para poder pedir el máximo. En cambio, por ejemplo, poder usar esta estructura del SQRT y demás para pedir el máximo de un conjunto. Pero en cambio con la suma, guardo solamente la suma y puedo hacer actualizaciones triviales. Y todo, ahora eso uno, los updates, la query, todo eso uno. Porque la suma es inversible. ¿Alguna otra duda? Creo que este tema sí despertó un poco más de consultas y eso me gusta. No, que hay algunas implementaciones de Mo, por ejemplo, lo que hacen es, en vez de ordenar por R creciente para desempatar, ordenan según si el bloque es par o impar, por R creciente o decreciente, cosa de como que, porque si no como que uno avanza, y después el siguiente bloque tiene como que volver a mover el R y volver a avanzar. Entonces, algunas implementaciones de Mo, o sea, no sé si es mejor o peor, pero... Debe mejorar la constante. Sí, debe ser más o menos constante, pero creo que en algunos casos no es mejor, que lo que hace básicamente es, según si el bloque de tamaño par o impar, ordena los R's, o creciente o decreciente. Como que va yendo y volviendo, Sí, eso uno podría de hecho fijarse no en la paridad en sí del bloque, o podría filtrar los bloques vacíos, entonces podría pensar la paridad solo contando los bloques con queries reales. Sí, se podría. O sea, seguramente a todo esto se le puede hacer casitos que rompan esa optimización. Las heurísticas que algunas veces hace que ande más rápido, digamos. Claro. Creo que un por doble mejoraría, pero bueno, peor es nada. Y bueno, fíjense que, como decía, con la estructura anterior, el MEX queda en n raíz de n. O sea, sería, bueno, n más q raíz de n. Pero acá lo noté rápido diciendo, bueno, n es parecido a q. Y ahora la magia es que Mo soporta updates. Uno siempre aprendió que Mo no soporta updates, porque la versión básica de Mo, que es la que uno aprende usualmente, no soporta updates. Pero Mo soporta, hay una versión de Mo que soporta updates, offline, obviamente, pero lo soporta. Y ahora vamos a tener una consulta, va a tener tres índices. Va a tener el R, el L y el R, que es el rango por el que se consulta, y el T es la cantidad de updates que se hicieron antes. Básicamente. Y entonces ahora voy a usar la base, va a ser un poco distinta para que las cuentas de, y ahora vamos a ver la magia, sean, acá asumo que la cantidad de updates es parecida a n para que la cuenta dé, y si no habrá que retocar la constante para que las cuentas den bonito. Pero acá vamos a desarrollar un poco más la cuenta, así que van a poder ver qué habría que tocar de la constante. Y van a poder reflexionar sobre lo que vimos al principio de la clase, donde hay una constante que arbitrariamente ponemos como raíz de n, porque para el caso donde casi todo es constante, minimiza. Pero si alguna operación no fuera no de 1, habría que toquetear un poco esa constante. Y bueno, base es aproximadamente n a la 2/3, es decir, raíz cúbica de n cuadrado. ¿Sí? Ordeno las consultas según n dividido base, r dividido base t, siempre la división es piso. Notar, o división entera, porque estamos todos enteros.
Notar que esto parte de los ejes L y R. Ahora voy a pensar que tengo una cuadrícula. No tengo un array, tengo una cuadrícula. En O de raíz cúbica de n partes. Y la grilla queda dividida entonces en O raíz cúbica de n por O raíz cúbica de n. Bien, o n a la 2/3 bloques. Por eso dividimos, porque bueno, la cantidad de bloques va a ser n sobre base todo elevado al cuadrado. Es decir, n sobre n cuadrado sobre base cuadrado. Y bueno, esos como base igual a 2/3 queda igual que la cantidad de bloques es 2/3. Y como los movimientos de cada bloque dentro de cada bloque van a ser a su vez base, voy a querer algo que más o menos minimice n cuadrado sobre base. Y queda que base igual a n a la 2/3 se consigue. Bueno, tenemos n elementos, consultas, updates. Bueno, algo que no aclaré, pero ahora tenemos que saber también hacer y deshacer los updates. Tanto fuera como dentro del rango que estamos mirando, que estamos representando en este momento. Los que son fuera son fáciles porque es toquetear el array de información. Y los que son dentro, bueno, si nuestra estructura soporta los updates que ya sabíamos hacer, esto no debería ser tan distinto. Acá sí le voy a pedir que conmute, además de todo conmute, porque si no, porque hacer updates en el medio del coso, si no es más difícil, pero es lo único. Y bueno, con los ejemplos anteriores podemos notar que cada consulta que no cambie los extremos del bloque realiza O de n a la 2/3 updates al mover los extremos L y R. ¿Sí? Porque ahora el bloque tiene tamaño n a la 2/3, entonces L y R pueden pivotar libremente n a la 2/3. Dentro de cada bloque hay O de Q updates al avanzar el índice T. Al cambiar de bloque se realizan O de N updates al cambiar los extremos de consulta. Y O de U updates al retroceder en T. Y esto se puede realizar hasta O de raíz, O de N a la 2/3 veces. Básicamente, entonces la complejidad es Q más N por 1 por N a la 2/3 por U mayúscula más Q por Q mayúscula. ¿Se ve la complejidad? ¿Se entiende esta diapositiva que explica cómo llegamos a la complejidad? Y si siguen esta cuenta y le prestan un poco de atención, van a saber qué tienen que retocar para minimizar cuando, dependiendo de la U mayúscula y la Q mayúscula, que puede ser una U de N y una Q de N. ¿En esto alguna duda? Excelente. Y bueno, con la estructura de SQRT Composition que vimos antes para MEX en rango, aplicando esto, podemos hacer MEX en queries de MEX en rango con updates en punto. En O de N, bueno, O de N a la 5/3, asumiendo que la cantidad de updates, queries y N sean del mismo orden de magnitud. En O de N a la 5/3. Como dato anecdótico, esto ya lo programé y para, si me equivoco, si no lo programé para N200.000, esto corría más o menos 2.5 segundos porque le iba a presentar al TAP y me lo rechazaron porque decían que era muy específico. Era un problema que estaba muy pensado para seguir con esta estructura, o sea, con poco updates, sobre todo que era algo que se consideraba muy específico, y aparte con la estructura para MEX con updates O1, con ese corte de composición. Como dato curioso sobre este problema, incluso la versión de updates sale en O de n log cuadrado con segment tree 2D. Pensando que hay una biyección entre que un rango contenga otro y que un punto domina a otro en la grilla 2D. Yo quiero ver todos los rangos que contiene este rango. Es ver todos los puntos que están en algún cuadrante relativo a este, dependiendo de cómo
de cómo representen los índices, los extremos, pero sería en principio que tienen menor R y mayor R, entonces es en el cuadrante 3 respecto del punto en el que estoy haciendo la query. Y yo puedo pensar que mantengo los rangos, para cada entero mantengo los rangos donde esté excluido. Entonces, cuando quiero hacer la pregunta del máximo, del mínimo excluido en un punto, en un rango, es mirar todos los rangos que lo contienen el mínimo de los valores asociados. Es importante que ahora cuando saco a alguien tengo que eliminarlo de la estructura o ponerlo en un nulo, en un neutro. Y esto como que cada update que hago le va a hacer 6 updates a la estructura, cada update es O de lo cuadrado. Y correr creo que lo mejor que logré hacerlo correr, daba igual, pero creo que eran 6 segundos. O sea era consistente y radicalmente peor que el Mo. Y en el caso promedio era peor que la fuerza bruta, de hecho, pero en el caso promedio la fuerza bruta era rapidísima. Pero es lo que es esperable. Así que bueno, por eso también, y porque igual eso era casi inimplementable. Para pensar en un segment tree 2D con lazy creation optimizado, era inimplementable eso, en competencia. En cambio, esta solución con Mo era muy fácil de implementar. Porque fíjense que es ordenar las queries con algún criterio. Lo único que las que son updates, las que no son shiftear un rango, sino updates, tengo que pensar, guardarme qué había antes y qué hay ahora, porque cuando los recorro al derecho, cambio lo que había antes por lo que piso, cuando los recorro al revés, cambio lo que piso por lo que había antes. Entonces tengo que guardármelo como una lista en dos sentidos. Pero con esos cuidados, con esta estructura de MEX, es fácil, se codea rápido. Este es un código de menos de 100 resolver el problema. Y era de hecho el más, para esas cotas era el mejor de todos. Por eso me lo rechazaron, básicamente. Y por eso se los estoy contando ahora en la presentación, en lugar de guardarlos secretamente para que se los tomen en un mes. ¿Alguna duda sobre este ejemplo evolutivo de cómo llegamos al problema que me rebotaron en el campo? A través de 3 partes de la presentación. Pero bueno, este es un ejemplo muy lindo de cómo, de por qué ese corte de composición en la estructura, cómo combina bien con Mo y cómo permite cosas bastante potentes. ¿En dudas, consultas, algo? Porque ya... bueno, comento un par de ejemplos genéricos. Bueno, ejemplos generales que salen con cosas de este estilo. Bueno, creo que la prueba que le hace uno a cualquier prueba de cosas de consultas en rango es si puede responder suma en rango. Es el ejemplo más fácil y más elemental. Mo y ese corte de composición resuelven suma en rango. Trivial. Máximo en rango, Mo la lleva mal. Pero ese corte de composición la lleva good. De hecho, suma en rango sale también con ACD y sale con cualquier cosa suma en rango. Máximo en rango, como no es inversible, es un poco más tricky. Lo que tiene bueno máximo en rango es que sea bien potente, no con estas técnicas, pero con tabla aditiva, con sparse table, con un precómputo en login, soporta queries O1. Si no hay updates. Esto se usa bastante. De hecho, ¿vos le vas a comentar esto, Mateo, en la charla de mañana? Lo de usar la tabla, la sparse table para hacer queries O1 de LSP. Ok. Le vas a sacar el jugo mañana a Mateo y que seguramente vas a comentar que se usaba para uno de los problemas de ayer. Bueno. Presta atención a la charla de Mateo mañana. Y query, que es una consulta de cantidad de elementos distintos en rango, que sale con Mo y un histograma. Y con ese corte de composición no lo encontré una forma ocupada de hacerlo salir. También sale con segment tree y ordenando las queries, o con un segment tree persistente si no queremos ordenarlas. Y si queremos que sea online. El Mo soportaría updates, cosa que el segment tree con queries ordenadas o con persistencia no.
lo cual es raro, usualmente es al revés, usualmente se importa updates y mono. Pero la versión que ya subí es POG, por eso lo llamé así, BigQuery, porque es el nombre de realmente POG. No tiene updates. Y bueno, gracias por ver, medios de contacto como la última vez. Espero que les haya gustado la charla.